Bueno, que el Señor bendiga, tengamos muy buenas noches y bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Vamos a escudriñar su palabra en esta hora. Quiero invitarle a que abra su Biblia, por favor, en el Evangelio según Juan, en el capítulo 6. Leemos del versículo 22 al 24, aunque no son los únicos versículos que vamos a meditar en esta noche, pero para tener un contexto, capítulo 6, versículos 22 al 24. Cuando lo encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Evangelio según Juan, capítulo 6, versículos del 22 al 24. Por fe asumo que ya lo encontramos todos, así que lo vamos a dar lectura juntos y dice de la siguiente manera. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberías, junto al mar, donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Que el Señor añada bendición a su palabra. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. Para poder tener una claridad en el pasaje o en los versículos que hemos leído, le quiero relatar los acontecimientos previos a este momento. Resulta que Jesús había alimentado a más de 5,000 personas, narra la Escritura, sin contar mujeres y niños. Fue un hecho espectacularmente sobrenatural, algo extraordinario. Posteriormente a eso, recuerde que esto sucedió, no dice la Biblia específicamente a qué horas, pero asumimos que era una hora ya entrando la noche, puesto que fue el argumento de sus discípulos. Señor, ya es tarde y esta gente no ha comido y el pueblo está bastante distante. Y en ese contexto Jesús los alimenta. Llegó la noche, Jesús mandó a sus discípulos pasar al otro lado del lago de Tiberías o mar de Galilea, es lo mismo. Y Jesús se quedó solo, o hemos dicho, se apartó para estar un tiempo solo en comunión con su Padre. Vino aquella gran tormenta, Jesús llegó a ellos y usted conoce la historia. Llegaron a la otra ribera y a la mañana las personas, estamos hablando de más de 5,000 personas, comenzaron a buscar dónde estaba Jesús, puesto que ellos habían visto, narra la Escritura, que solo había allí en la tarde una sola barca. Y la gente había visto que los discípulos se habían subido allí y habían ido al otro lado. La gente había visto que Jesús no iba en la barca. Entonces sacaron la deducción. Los discípulos se fueron al otro lado. Jesús no se fue. Jesús no está aquí. Entonces, ¿dónde tiene que estar? Al otro lado. Cosa interesante porque no preguntaron o no se cuestionaron, al menos no dice la Escritura, que no cuestionaron diciendo, ¿y cómo hizo para irse? ¿Y cómo llegó hasta allá? Y no cuestionaron eso. Dedujeron de manera inmediata que Él estaba allá donde estaban sus discípulos. Entonces, estos primeros versículos que hemos leído, podríamos nosotros interpretarlos como un acto bonito, un acto de iniciativa, en donde ellos inmediatamente dijeron, si Jesús está allá, pues vámonos para allá. Esa es una condición, repito, que podría parecer agradable, podría parecer bonita, podría parecer digna de ser exaltada. La iniciativa para buscar a Jesús. Como habíamos venido mencionando, se lo dije el día miércoles,
E incluso se los dije, me hubiese gustado que lo hubiesen grabado, pero estábamos en los anuncios, pero hoy sí va a quedar grabado para la posteridad. Como cuando comienza el año. Les comentaba el día miércoles que en los meses de enero, los primeros días de enero, tenemos la bendición, no solamente en esta congregación, sino que en la mayoría quizás de congregaciones, creería yo, en donde nos abocamos podría decir, con un poco más de intensidad a congregarnos, a buscar más de Dios, porque tenemos la intención o tenemos el propósito de acercarnos más a Él, de estar más en comunión con Él. Tenemos buenos propósitos, tenemos buenas intenciones y maravilloso y excelente. El problema está cuando la motivación comienza a disminuir o cuando la motivación no es la más apropiada. En este caso, estas personas, repito, dice la Escritura. A ver, leámoslo para ir teniendo el contexto necesario. Dice, al siguiente día, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido. La gente estaba pendiente de todo eso, de todo eso. Y dice 23, pero otras barcas habían arribado de Tiberías, o sea, de aquel sector de donde habían pasado sus discípulos, de allí habían venido otras barcas, ¿verdad? Digamos, de donde los discípulos habían zarpado. Entonces dice la Escritura, pero otras barcas habían arribado de Tiberías junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entonces aquí, claro, el relato viene y es específico, pero podemos ponerle un poquito de imaginación. Entonces, ni sus discípulos, la gente dedujo que estaban al otro lado y entonces entraron en las barcas y se fueron a Capernaum. ¿Qué dice que hacían, hermanos? Buscando a Jesús. Hasta ahí le dije, todo bonito, hasta allí todo noble, hasta ahí todo excelente, había iniciativa, había motivación, porque sí la había. El detalle es que hay alguien que conoce específicamente nuestra motivación. Y el que conoce nuestra motivación evalúa las intenciones de nuestro corazón. Entonces dice la Escritura. Por eso es que algunos dicen y han titulado, parecería un poquito fuerte el título, pero creo que tiene razón, porque algunos catalogan esta otra parte y dicen el peor mensaje de Jesús. No están hablando del mensaje de la enseñanza, sino de la predicación. Algunos dicen la peor predicación de Jesús. Y claro, cuando uno lo oye dice, ¿qué? ¿Cómo se atreven a decir que la peor predicación de Jesús? Es que sabe que es algo que ningún predicador en la actualidad, coherente, en sano juicio, se atrevería a decirle a una congregación. No lo haría. Pero como la gran diferencia entre Jesús y cualquier otro simple mortal es que Jesús sí conoce las verdaderas intenciones que hay en nosotros, mientras que todos los demás solamente podemos especular. Yo podría decirle a usted, hermano, usted esta noche vino a buscar de Dios de todo corazón. Vale, déjense que les mienta, vaya. Yo podría decirle, hermano, usted esta noche vino de todo corazón buscando al Señor. Y usted vino con sinceridad a entregarse esta hora y media totalmente para Él. Y en su mente y corazón no hay lugar para nada más que solamente para Dios en este momento. La cena y el desayuno de mañana, olvídese, déjelo a un lado. Los cuadernos de los bichos ya, punto. Todo el pito que se gastó en cohetes y que hoy está lamentando, queda en el pasado ya. Podríamos deducir todo eso. Pero no es más que eso, una simple deducción. Pero, repito, pero hay alguien que sí conoce los corazones. Y es delante de Él de quien nosotros debemos tener el sumo interés, hermanos, de presentarnos con corazones sinceros, con corazones, digámoslo de esta manera, aceptables delante de Él, agradables delante de Él. Entonces Jesús vio venir a la gente, y aquí entramos en detalle con esta otra parte que le dije que algunos dicen, no, pues el peor mensaje predicado por Jesús, no por la enseñanza, sino por la forma como confronta a aquella multitud, porque era una multitud
Y repito, porque en la actualidad los predicadores o pastores o los que estamos en la iglesia nos alegramos con las multitudes, aunque a Jesús no le interesan las multitudes, pero nosotros nos alegramos con eso. Si la iglesia permaneciese, hermano, en una condición donde no cupiéramos, cualquiera se siente más que contento. Que viniera un grupo de 50 hermanos y me dijeran, mire, los días viernes o los días miércoles o los días lunes, qué sé yo, mire, ya somos demasiados, hagamos 2 horarios, uno culto de 6 y un culto de 8. Nadie dice amén. Yo sé que algunos dirán, está bueno, pues tráigalo a los 8. A ver cuántos le llegan, ¿verdad? Cualquiera se sentiría, y uno dice, no, pues qué bárbaro. ¿Sabe usted que hay congregaciones y aquí en el país hay unas, aquí en San Salvador hay, no sé cuántas, hermano, conozco una, que me han dicho, no, realmente no la conozco así de lleno. Al pastor del lugar sí le conozco. Y tiene un apellido bien bonito, por cierto. Quintanilla. Sí, bonito. Entonces, me cuentan que allí hay culto 24 horas. Me cuentan. Repito, yo nunca he ido, pero me cuentan que hay culto 24 horas. O sea que si usted va pasando por allí, tipo, qué sé yo, 2 de la madrugada, usted puede entrar, pero dicen que no cierran. Me han comentado. Dicen que no cierran. Dicen que todo el tiempo. Ahora, me imagino que se ponen a estar turnándose los predicadores. No sé si todo el tiempo hay personas, no lo sé. No sé si suspenden o siempre cantan. Yo sí recuerdo haber pasado por un lugar, que no es el mismo que lo estoy mencionando, en donde estaba una galera, a la orilla de la calle estaba una galera, y habían quizás como por lo menos unas 100 sillas, por lo menos 100 sillas. Y en más de una oportunidad pasé por allí en horario de servicio, que les soy sincero, no recuerdo si era por la mañana o ya tarde, no recuerdo, pero en una oportunidad recuerdo haber pasado, galera bonita, más de 100 sillas. El que estaba allí, pues no sé si estaba cantando, predicando, pues por la distancia solo pude observarlo, y había una persona sentada y el hermano ahí dándole con todo. Otra oportunidad que pasé, ahí estaba el hermano cantando y dándole con todo y no había nadie. Yo no sé si era igual la condición de ellos, no lo sé, hermano, no lo sé. Pero la cuestión es que hay cosas que parecen nobles, que parecen bonitas, pero repito, pero hay alguien que conoce los corazones. Entonces, le decía que los predicadores o los pastores nos gusta, ¿verdad? Decir, mire, y la iglesia estuvo llena, y muchas veces cuando nos reunimos o cuando conversamos, no dejamos de ser medio, ¿qué le puedo decir? Quizás pretenciosos, porque siempre preguntan, mira, ¿y cuántos tenés en el culto del miércoles? Mira, ¿y cuántos tienen al culto del viernes? Mira, ¿y como cuánta gente hay en tu iglesia? Y uno de repente va aprendiendo y dice, pues mira, a saber, bullón. Y es cierto, porque de repente, en lo personal, sí hubo un tiempo que uno le gusta decir todas esas cosas, pero después pasa a segundo plano, porque uno va entendiendo que no se trata de las multitudes. Se trata, hermano, de lo que realmente Dios haga en la vida de cada creyente, de cada persona. Pero el punto es el siguiente. La multitud llegó donde Jesús. Le dije y le insisto, cualquiera en la actualidad, predicador, pastor, se sentiría más que emocionado al ver que esa multitud, ¿verdad?, está llegando. Y dice la Escritura, versículo 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, como les dijo, hermano, que me buscáis, no porque habéis visto deténgase ahí. Porque me buscáis, no porque habéis visto, ¿qué dijo? Ahora le vamos a hacer el examen. ¿Cuáles son las señales, hermano? ¿Cuáles son las señales que Jesús les mencionó? ¿Cuáles son? Y eso se lo dije al inicio. La multiplicación de los panes y los peces. ¿Qué otra cosa, hermano? ¿Cómo había llegado al otro lado? Ellos ni siquiera se pensaron cómo había hecho. Ellos asumieron que estaba allá. No pensaron, repito, cómo llegó. No se pusieron a meditar. Bueno, y si solo había una barca, si Jesús se quedó, ¿y cómo que está allá? Porque el Uber de aquel tiempo era más lento que el de hoy, hermano. Sé que no podía haber sido.
Entonces, ¿cómo hizo? ¿Cómo hizo? Ellos no se pusieron a pensar en ese tipo de cosas. Simplemente hay situaciones o hay condiciones en las que no es eso lo prioritario cuando debería de serlo. Cuando venimos a la iglesia siempre hemos dicho, Dios no se molesta porque nosotros le pidamos. Y qué bonito venir a un culto de viernes y orar por nuestras necesidades y poner en las manos de Dios nuestros anhelos. Está más que bien, más que maravilloso, pero no debe ser esa nuestra principal motivación. Nuestra principal motivación es buscar a Dios por lo que Él es o por lo que Él ya hizo en nosotros. ¿Qué es lo que Él hizo, hermanos? Nos ha perdonado. Ha tenido de nosotros misericordia. Nos ha cuidado, nos ha guardado hasta este momento. ¿Hay motivos para estar agradecidos? Sí, sí. Hoy en la tarde salía y exactamente en la intersección de acá de la calle de Los Planes para incorporarse a la autopista, iba un vehículo así adelante de mí y yo alcancé a ver que venía otro vehículo, de esos vehículos pesados, grandecitos, venía con todo de acá del área de San Marcos. Y yo no sé si la persona que iba conduciendo no se percató, no sé si iba distraído, efectos del 31 de diciembre todavía, no lo sé. Hermano, y se va incorporando a la autopista y el vehículo, el grande, venía por lo menos a 100 kilómetros por hora, por lo menos. Y el vehículo, el pequeño, un sedán, se iba incorporando y el vehículo le comienza a pitar y yo esperaba que el vehículo grande se hiciera al otro carril, hermano, y no lo hizo. Yo no sé si fue por molestar, si porque el otro venía igual con efectos de 31 de diciembre todavía también, hermano, y le pasó a escasos centímetros que yo solo dije, ay Dios mío. Y yo sí, hermano, lo decía porque uno se asusta también, ¿verdad? Hermano, y la persona que iba en el vehículo rojo ya había pasado la mitad del carro cuando logró reaccionar. Repito, no me pregunte, no lo sé, iba distraído, iba adormitado, no sé. Pero una cosa sí que uno queda convencido, que si no pasó, no es por la habilidad ni por la buena intención de ninguno de los dos motoristas. Si no pasó es porque Dios tiene gran misericordia, hermano. Porque es cuestión de segundos. Es cuestión de segundos. Y si esa persona, yo no sé si cree en Dios, si no lo cree, no lo sé, hermano. Pero a esta hora, si no está dando gracias a Dios, es porque es un desagradecido. Definitivamente. Ahora yo le digo, ¿y nuestra condición cuál es? Porque al final del día, no se trata de que a mi criterio qué tan bien o qué tan mal me fue, sino que es un día más que Dios me ha permitido, que Dios me ha regalado y por lo cual tengo que ser agradecido. Tengo que ser agradecido. Entonces, Jesús les dijo, miren, de cierto os digo, que no me buscáis porque habéis visto las señales, sino que aquí viene lo que le dije o lo que le decía, que en la actualidad quizás a muchos nos faltarían pantalones para decir esto. Les dijo Jesús, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Quién conoce los corazones, dijimos? Dios. Dice que conoce nuestros corazones y hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos los conoce Dios. Entonces Jesús vio venir la multitud, pero como a él no le emocionan las multitudes, hace un tiempo predicábamos y decíamos, ¿es posible poder impresionar a Dios? Para los que estuvieron en aquel tiempo quizás recordarán la respuesta y para los que no, le planteo la pregunta de nuevo. ¿Es posible impresionar a Dios, hermanos? ¿Sí o no? Yo los veo indecisos. ¿Es posible impresionar a Dios? Cuando nosotros queremos impresionar a alguien, ¿qué hacemos, hermano? Si es caballero, ¿qué hace? Sume la panza, saca el pecho. Y cuando pasa, afloja. ¿Es posible impresionar a Dios? Pues sabe que en la Biblia encontramos que sí es posible. Sí es posible. No conforme a las condiciones superficiales, sino conforme a la actitud del corazón. En la Biblia encontramos un personaje llamado Zaqueo. ¿Recuerda la historia de Zaqueo? Un publicano, un hombre principal entre los judíos, un hombre con posición económica y social, un hombre que no tenía de qué preocuparse del qué dirán, porque todo lo que podían decir de él ya lo habían dicho. Era uno de los más odiados, la profesión más odiada en Israel era el publicano. Sin embargo, cuando supo que Jesús pasaba por allí,
Y dice que por ser pequeño de estatura no podía verlo. Él corrió delante de la multitud. Él no era Zaqueo, era Don Zaqueo. Para los que tienen más cariño, Don Saque. Pero no era cualquier gato, hermano. Era Don Saque. Corrió delante de la multitud y al no encontrar ninguna otra forma de poder ver, ni siquiera quería tocarlo, no quería conversar con él, quería verlo. Y fue tanta, hermano, su condición para poderlo ver, que se subió a un árbol de corteza difícil. En la Biblia nada está por casualidad, dice que era un árbol sicómoro. ¿Por qué dice que era un sicómoro? Porque establecen algunos que el sicómoro es de corteza difícil, de corteza, como que usted se quiera subir a un árbol, qué sé yo, de limón, de naranja, una condición así. El tipo se subió, ni siquiera se subió, se encaramó. Y allá estaba Don Zaqueo, encaramado en el palo, hermano. Ahí estaba. Y Jesús pasó por allí y lo vio. Y si no le hubiese llamado la atención, si no lo hubiese impresionado, Jesús lo hubiese visto. Quizás como político en campaña le levanta la mano y lo saluda y le sonríe. Y se va pasando. Pero no, se detuvo y le llamó por su nombre. Le dijo: Zaqueo, desciende, que es necesario que yo pose en tu casa hoy. El tipo solo quería verlo. Pero Jesús fue más allá y le dijo: no, nos vamos a sentar, vamos a echar un cafecito. Porque en esa conversación y en esa cena de Jesús con Zaqueo tuvo que haber habido café, hermano. ¿Y usted por qué lo sabe? Porque Él es Dios y le gusta el café. Hermanos, le llamó la atención. Le llamó la atención. Pudo cautivar la atención de Jesús. Ahora, un solo hombre, odiado, desprestigiado, un solo hombre. Y aquí había una multitud, usamos otra palabra, había una multitud de devotos que fueron capaces de atravesar el lago para ir y buscar a Jesús. Una multitud de devotos que fueron, hermano, y que habían estado con él una noche antes, pero para ellos no había sido suficiente, sino que dijeron: vamos, y allá está, vamos hasta donde él está. Una multitud de devotos que cuando Jesús los vio, les dijo: ustedes me buscan porque les di de comer, por eso me buscan. Si no les hubiese dado de comer, quién sabe que hubiesen venido hasta este otro lado. Quién sabe. ¿Cómo es posible que un hombre, Zaqueo, pudo cautivar el corazón de Dios y una multitud no lo pudo hacer? ¿Cuál es la diferencia? Se llama la actitud de nuestro corazón. La intensidad o la sinceridad con la que nosotros, hermanos, lo buscamos. Y dice la Escritura, sigamos leyendo. Versículo 26 siempre. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, les dijo Jesús, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, versículo 28, le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Mira, aquí ya cambió la actitud, ¿verdad? Aquí cambió la condición. Jesús les dijo: no se conformen con las cosas perecederas, no se conformen solamente con lo pequeño que podemos recibir, los pequeños beneficios que podemos recibir por estar en comunión con Dios, porque hay cosas que son pequeñas, hermano. Digo pequeñas en comparación a la eternidad, son pequeñas. Usted ora por un trabajo y Dios le da un trabajo. Eso es algo pequeño en función de la eternidad. ¿Cuándo somos desagradecidos? Cuando usted pide por un trabajo y una vez Dios le da un trabajo, usted ya deja de congregarse porque no le queda tiempo. ¿Por qué, hermano? Por el trabajo. Usted le pide a Dios salud, usted le pide a Dios sanidad, y una vez sano, entonces comienza a descuidarse de nuevo. Hemos hablado en otras oportunidades, es como aquellos que oran para que Dios les quite la gastritis. Señor, y quítame la gastritis. Y Dios les pregunta: ¿y para qué quieres que te quite la gastritis? Es que me hace falta el chile. ¿Cómo lo extraño? No se trata de eso. Esta gente reaccionó. Ella hizo una pregunta apropiada.
le dijeron, Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Entonces Jesús les dijo, versículo 29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿Ha escuchado usted dicho? No hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Qué habían visto ya ellos, hermano? La multiplicación de los panes y los peces. ¿Qué habían visto? Bueno, no lo habían visto. Pero me imagino que en aquel tiempo, como en este tiempo, hay cosas que corren rápido, ¿verdad? Y los carros Fórmula 1, hermano, no estoy hablando del chisme, por si acaso. Me imagino que a estas alturas ya ellos sabían que Jesús había caminado por las aguas. A estas alturas ya sabían que les había calmado la tempestad. Ya lo sabían. Y sin embargo, cuando hicieron la pregunta, repito, que parece muy noble, muy correcta, muy apropiada, Jesús les dijo que ustedes crean en el Hijo del Hombre, está hablando del mismo, en la obra que Él vino a hacer. En otras palabras, pongámoslo en nuestro contexto, ¿por qué debo ser yo agradecido con Dios? ¿Qué me ha dado Dios a mí? Mire, si Dios mandó a su Hijo solamente para perdonarme de mis pecados y que yo sea salvo, hermano, eso es motivo más que suficiente para vivir agradecido por la eternidad. Por la eternidad. Pero es que Él nunca me dio, qué sé yo, lo que usted pueda poner, lo que usted quiera. Nunca me dio el carro que le pedí. ¿Quiere cambiar el carro por la salvación de su alma? Hacemos trueque, ¿verdad? Es que yo toda la vida le pedí por una casa, y si no le da la casa, ¿va a dejar de ser Dios? ¿Va a dejar de ser Dios? Es que yo le pedí que me sanara y no me sanó, y si no lo sana, ¿va a dejar de ser Dios? ¿Va a dejar de ser Dios? Y si no le da el trabajo con el salario que quiere, ¿va a dejar de ser Dios? Porque si es así, entonces evalúe, ¿por qué le buscamos? ¿Por lo que Él es o por lo que Él nos puede dar? Porque si es por lo que Él nos puede dar, entonces, mis estimados hermanos, estamos siguiendo a un Dios equivocado. Yo no digo que Dios no bendice, pero el principio de Dios en su palabra dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por. Dios conoce los corazones. Dios conoce los corazones. Usted viene a buscarlo a Él por sobre todas las cosas. No se preocupe, cuando Dios sea primero para usted, todo lo demás, mire, va a venir cayendo solito. Pero cuando usted quiere que Dios le dé primero todas las cosas, y cuando Dios ya le ha dado todas las cosas, entonces lo va a buscar a Él. Entonces nunca va a estar saciado, porque siempre va a querer más. Siempre va a querer más. Siempre. Si usted le dice, Señor, el día que me dejen una cuenta de banco con $20,000, entonces yo me voy a entregar. Cuando tenga 20,000 en el banco, ¿cuánto cree que va a querer? ¿Cuánto cree que va a querer? No, Señor, con 20,000 pesos no hago nada en este tiempo. ¿Qué puedo hacer? Mejor dame 40. Y cuando tenga 40, entonces me entrego. Cuando tenga 40, ¿qué cree que va a hacer? No, Señor, con 40, ¿qué hago? No me alcanza para la casa y el carro. Dame 80, Señor. Y cuando le dé 80, ¿qué cree que va a hacer? Señor, con 80,000 miserables dólares, ¿crees que voy a vivir en Santa Elena? No, Señor, qué barbaridad con vos. Nunca va a estar saciado, nunca. Pero cuando Dios satisfaga su corazón, entonces todo lo demás, repito, no es que sea malo, no es que sea pecado anhelarlo, es bueno anhelarlo y anhélelo. Pero anhele por sobre todas las cosas buscar a Dios en primer lugar, prioritariamente, por lo que Él es. Y entonces, cuando eso sea así, va a tener la potestad de disfrutar todo lo demás. La potestad de disfrutarlo. No dije de tenerlo, dije de disfrutarlo. ¿Y qué es disfrutarlo? Le adelanto algo que quizás en algún momento de esto podamos meditar nuevamente. Y es el cuidado de estar bien. Muchas veces nos preocupamos cuando estamos mal.
Pero sabe que estar bien también es de tener mucho cuidado. Cuando estemos demasiado bien, tenga cuidado. Y usted dice, ¿y de qué voy a tener cuidado si todos queremos estar bien? Es que Dios le dijo a su pueblo, cuando hayan entrado a la tierra que yo les prometí que les daría, y oiga lo siguiente, y habiten en casas que ustedes no construyeron, y coman de los olivares que ustedes no plantaron, y saquen agua de los pozos que ustedes no cavaron, entonces les dijo Dios, cuídense de olvidarse de Jehová, tu Dios, que los sacó de la tierra de Egipto. Cuídense. Dios les dijo, cuando ya estén demasiado bien, tengan cuidado, porque a veces el ser humano se hace medio altanero. Mire qué bonita la casa o el carro, mire qué bonito todo lo que tiene. Pero si usted supiera, mire, porque me he quebrado la espalda. Nos volvemos altaneros, ¿verdad? Pero mire qué bonito el trabajo que tiene usted, puchica. Pues sí, estudien, porque si no uno, no. ¿Por qué lo tiene? Por gracia y misericordia. Por eso. Porque si no fuese por Dios, aunque usted sea el mejor de los científicos, no va a tener trabajo, hermano. Aunque usted sea el trabajador más habilidoso, no va a tener trabajo, ni va a tener quien se lo pague. No lo va a tener. Porque no somos nosotros, es Dios en nosotros. Y les reitero algo que en algún momento podemos argumentar. Pero mire, hay gente que ni cree en Dios y mire cómo está y usted cree que pueden disfrutarlo. ¿Y usted cree que pueden disfrutarlo? No lo disfrutan, hermano. No lo disfrutan. No tienen la dicha que puede tener usted. ¿Y cuál es la dicha que podemos tener algunos de nosotros? Mire, la dicha que podemos tener algunos de nosotros, que usted se para en cualquier esquina del centro, compra cualquier cosa que se le antoje ahí. Hoy veníamos de traer a mi hermano Juan, que es un gusto, hermano Juan, que esté con nosotros. Y cuando veníamos, vimos una escena bien peculiar, que se nos antojó. ¿Cierto o no, hermano Juan? Se nos antojó. Hemos ahí por el barrio Modelo, le dicen ahí, pues por el mercado Modelo. Y en una esquinita, estaba una señora con un pedazo de lata, porque no era ni comal la cosa, ni plancha, pedazo de lata, con unos tizones metidos allí. Tenía 2 banquitos, estaban 2 personas paradas y estaba un señor sentado en el suelo, dándole con todo. Y cuando pasamos yo me le quedo viendo y les pregunto, mire, ¿qué está vendiendo esa señora? Asumimos que eran pupusas, hermano. Pero cuando yo vi a ese tipo sentado en el suelo, dándole con todo, yo, si no nos parqueamos porque había muchos carros ahí, y yo le dije, hermano, no, eso es una gran cosa, le dije, no, hombre, eso es una gran cosa. Y ya nos hemos parqueado por ahí, pero más adelantito. Y no, pregúntele qué. Nos comimos algo que hasta el día de hoy no sabemos qué era, ¿va? Pero estaba bueno, hermano. Nosotros nos metemos donde sea y lo podemos disfrutar. Y hay gente que puede pagarse el mejor restaurante y puede ir al mejor restaurante y le pueden servir el mejor manjar y no le siente gusto. Y si se come alguna exquisitez del centro, de cualquier esquina del centro de San Salvador, se muere. Está como el chucho fino, usted lo deja durmiendo afuera, amanece muerto, hermano. Amanece muerto. Mis estimados hermanos, es que no se trata, repito, de cuánto podemos llegar a tener, sino de la potestad de poderlo disfrutar. Entonces, estas personas, tristemente, le dije, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Porque le dijeron, Jesús les dijo, que crean al que Él envió. Y dijeron, ¿y qué señal haces para que nosotros te creamos? ¿Qué señal haces? ¿Qué me puedes dar? Ya les había dado de comer. Ya había hecho el milagro de la multiplicación, ya había caminado por el mar. Hermano,
Ya había calmado la tempestad. Y esta gente todavía dice, ¿y qué hacemos? A ver, convencenos pues. Échate un milagrito, vaya, convencenos que sos Dios. Como mucha gente dice, a ver, convénzame que Él es Dios pues, y le creo. Hermano, Dios no necesita demostrar quién es Él, ni necesita demostrar su poder, porque la Biblia dice que el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, ¿por qué voy a buscar a Dios? Más que por lo que Él me puede dar, lo voy a buscar por lo que Él es. ¿Y quién es Él? El creador del cielo y la tierra, mi Señor y mi Salvador. De un aplauso, Señor, en esta noche. Vamos a orar. Padre, buen Dios, en esta noche, gracias por este tiempo en tu casa, en tu presencia. Gracias.